¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Más que Palabras, el espacio en el que vamos a seguir conociendo a personas de nuestro entorno, de la comarca de los Alcores. En este caso tenemos con nosotros a una mairenera, Mercedes Rodríguez Jiménez, que seguramente bien conocerán porque ya ha aparecido en el espacio de 12 Noticias, en Directo a la Tarde y también en la Feria del Libro de Mairena, que cumplía la 11ª edición recientemente, donde se publicó esta obra que tengo entre manos, El rescate de Tamait, o una historia inacabada. No sé si el compañero Dani lo está pinchando en cámara, una novela preciosa de la cual nos va a hablar ahora nuestra siguiente invitada. Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Me imagino que son horas no demasiado buenas, una época un poco complicada, pero te agradecemos tu presencia hoy aquí para hablar de esta novela, la última tuya, y también para hacer un poquito de recorrido más atrás, para conocerte un poco mejor y para que los paisanos pues conozcan un poquito mejor quién es Mercedes Rodríguez. Antes que nada, El rescate de Tamait o una historia inacabada, pero no nos deja sin final. No. Por descubrir, ¿no? No, el final no. está cerrado. El final está cerrado. Lo que ocurre es que lo que pretende dejar entrever o decir ese título es que trata de una historia de una humanidad. Es una historia de una pareja, una historia personal, pero también es una historia de una humanidad. Y como tal historia, evidentemente, no está nunca cerrada. Tamait, ¿qué es Tamait? Pues Tamait es un planeta. Es una historia que transcurre a caballo entre dos mundos, dos planetas. Uno que es un mundo idealizado, un mundo quizás en el que nos hubiese gustado vivir, ¿no? Donde se entienden determinadas cosas que todavía nosotros me parece que estamos un poquito a caballo intentando entender en sus principios. Y luego hay otro mundo bello, pero salvaje, duro, donde aparecen personajes oscuros, donde las luchas de poder llevan a una situación muy complicada y donde evidentemente hacen necesario que se rescate ese mundo. ¿Podemos decir que este mundo es más real, más realista, o es un mundo también distópico? ¿O es también otro mundo imaginario, pero totalmente diferente al primero? Es un mundo totalmente diferente al primero, también es un mundo imaginario, pero como dije en la presentación del libro, para mí la fantasía es un idioma como lo puede ser el teatro, como puede ser la poesía, y los idiomas sirven para comunicar cosas. Entonces, sí es verdad que es un mundo imaginario, pero quiere contar una historia que llegue a la comprensión de la gente que la está leyendo. Yo comentaba una vez que para mí es como cuando empezaba a pintar y mi profesor de pintura me decía que cuando estás tan metido en una obra, llevas tanto tiempo trabajándola, estás dentro de la obra, eres incapaz de verla. Entonces, para poder ver esa obra, para poder verla en perspectiva, tienes que verla a través de un espejo, tienes que cambiar la polaridad de las cosas que estás viendo. Quizás eso es lo que pretende hacer un rescate de Tamait. Y me imagino que ya te habrán llegado las primeras críticas, ¿no?, de la obra. Ya sí. Te habrán llegado a través de otros espejos los comentarios de tu hijo, en este caso de tu última novela. Efectivamente. Pues de momento estoy muy contenta porque creo que está llegando mucho a la gente. Bueno, hay una cosa importantísima, que es que suele leerse en poco tiempo. Eso significa que engancha y que la gente no puede dejar de leerlo, eso es importante. O sea, prefiero que sea de esa forma a que dure mucho tiempo la lectura, porque eso significa que se hace pesada. No creo que sea el caso. Y bueno, pues los comentarios de la gente están siendo muy buenos. ¿Son varias novelas en una? No son varias novelas. Podríamos decir que son partes, porque lo que he intentado hacer, yo con esta novela quería llegar muy al interior, al corazón de la gente, un tú a tú. De hecho, tanto es así que a los prologuistas que me han hecho los prólogos del libro, que son cuatro pequeños prólogos, yo les pedí que no me hablaran del libro, que no intentaran contar lo que ellos pensaban que yo había querido decir, porque quiero que sea un diálogo de tú a tú con cada uno de los lectores. Entonces lo que les pedí es que ellos
hablaran de los sentimientos que le había hecho vivir la novela. Lo que quiero con ese libro, y por lo que tiene 6 partes en este caso, una introducción, 6 partes y un final, ha sido quizás meterme más en lo que son los sentimientos de los personajes para llegar más a los sentimientos del lector. Entonces lo he dividido en 6 libros para poder hacer el principio y el final en tercera persona, en el narrador omnisciente que se suele llamar en literatura, que es esa persona que conoce todo y conoce los sentimientos de todos los personajes y lo cuenta todo en tercera persona, pero luego los 6 libros interiores están contados en primera persona. Están contados 3 por un narrador no, por un protagonista masculino, y 2 por una protagonista femenina, en primera persona. Por eso lo he hecho de esa forma. No son varios libros en uno, es todo un libro. ¿Y el transcurso del tiempo es lineal o va dando saltos, como si fuera una película? No, es lineal, es lineal. Sí, porque es un recorrido. Es aunque es lineal, hay 2 tiempos o 2 mediciones del tiempo distintas. No se mide el tiempo igual en Candás, que es uno de los mundos, el primero del que te hablé, que en Tamay. Cuando transcurre un determinado tiempo en uno de los mundos, en el otro ha transcurrido un tiempo muy distinto, eso sí. Pero es un tiempo lineal porque también pretende ser un acompañamiento hacia un camino de conocimiento, de descubrimiento de cada uno de sus personajes. ¿Quiénes son los prologuistas? Me has hablado que hay 4. Sí. Hay 4 prologuistas, uno de ellos es el que prologó también mi primer libro, José Luis Jiménez Rodríguez, es escritor y investigador, vive en Barcelona. Otro de los prologuistas es un personaje increíble, que llega muchísimo cada vez que habla y demás. Se llama Manuel Fernández, también es escritor, tiene varios libros, sobre todo de enseñanzas, tanto sufíes como de otras filosofías. Y tiene una página web que se llama La Taberna del Biche, que es muy interesante pasarse por ella y escucharlo. Y luego hay 2 prologuistas más muy especiales. Uno es Nuria Mejías, es la directora de un programa de misterio a la que conocí a través de una entrevista con mi primer libro y que conectamos muchísimo y nos hicimos muy amigas y hemos colaborado mucho en otras muchas cosas. Y luego pues hay un prologuista que para mí es muy especial porque es mi gran amigo, es mi hermano del alma, es José Manuel Castillo, catedrático de flamencología y de podología y cantao flamenco. Estuvo aquí hace poco, por cierto. Efectivamente, sí. Y pues esos son los 4 prólogos. Además él me ha hecho una pequeña prosa y luego una soleá que me cantó también el día de la presentación y que bueno, es especial, es especial. ¿Cómo fue la presentación del libro? Pues la presentación del libro fue quizás un ejemplo de todo lo que ha venido pasando, lo que ha venido ocurriendo durante todo el camino de este libro. Fue algo mágico donde todo el mundo se volcó, donde casi que parecía el proyecto de cada una de las personas que estaban allí conmigo apoyándome, donde pudimos ver un corto que hemos hecho con los actores de Mairena, con un compañero como director y varias cámaras muy jóvenes, donde la música es original por una violinista y música de Mairena, que ahora mismo está en Barcelona, que es Elisa Prenda, donde el cante, la guitarra, pudimos escuchar luego la banda sonora del corto también en directo con José Manuel Castillo, con Liborio Sosa y con otra violinista también de aquí de la comarca. Ella es de Alcalá, pero da clases aquí en Mairena. Y bueno, pues yo no podría definirlo de otra forma que para mí fue un día mágico, fue un día donde me sentí muy arropada, con un montón de cariño, donde había mucha gente a pesar del mal día, porque era el final de puente, un día fantástico, donde había muchas comidas, desde la de los Reyes hasta un montón de comidas de empresa, que ya son las fechas, y sin embargo llenamos medio aforo de teatro, que son 200 butacas, que ya está bien para una presentación. Bastante bien, bastante sí. bien. De
Desde luego. Hay una frase que comentaste a mi compañera Belén Gutiérrez que yo he querido resaltar de la entrevista que te hizo para comentarla aquí en el programa, si te parece. Dice así: recoge un camino el libro que he tenido que desaprender y quitar ideas que creía ciertas. Sí, sí. Te comentaba al principio que el libro, a través de ese idioma de fantasía y a través de una historia de amor, que es la que lleva toda la historia, realmente lo que pretende ser es la forma de ver la realidad, el camino de conocimiento, el camino iniciático, podríamos decir, de dos personas en este caso, en el libro, que son los dos protagonistas, Quitlayan y Ayenea, pero que quizás sea la parte masculina y la parte femenina de una misma persona. Al final no se puede hablar de algo que no se conoce o que no te llega y siempre estás hablando de ti, ¿no? Estás metiéndote en cada uno de los personajes. Y yo en este libro intento mostrar mi propia forma de ver la realidad después de un camino recorrido. Y una de las cosas que he aprendido en ese camino es que he aprendido un par de cosas importantes, pero un par de cosas, no muchas más, pero he tenido que desaprender muchas, porque creo que el gran problema o la gran traba que hay para realmente ver la realidad sin un montón de pantallas es todas esas cosas que nos creemos que sabemos o que vamos poniendo según donde nazcamos, la familia que tenemos, lo que hemos vivido desde pequeño, lo que nos han contado la televisión, y te vas poniendo tantos supuestos conocimientos que a veces son tan poco reales que no te dejan ver con claridad. Entonces he tenido que desaprender muchas cosas en el camino, más de las que he aprendido. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Pues por ejemplo a pensar que se tiene la verdad absoluta. Creo que nadie tiene la verdad absoluta. Yo tengo mi verdad, mi pequeña verdad, la que yo he ido aprendiendo y que a alguna gente le puede servir y a otra gente seguramente no le sirva de nada. O tal vez le sirva para tirar por otro camino y buscar su propia verdad. Pero eso de pensar que realmente conocemos algo y que podemos decir que tenemos una verdad, hay tantas verdades como personas en este mundo. Y luego a la capacidad de juzgar. Me parece que es tan difícil juzgar, que para juzgar a alguien no solo tienes que calzar sus zapatos, que se suele decir, tienes que ponerte en su piel, tienes que además sentir eso con sus sentimientos, con sus circunstancias, con todo lo que ha vivido por el camino. Es tan difícil, a veces no somos capaces ni de juzgarnos a nosotros mismos, así que intentar juzgar a otro me parece una tarea complicada. complicada. ¿Te has sentido alguna vez juzgada, Mercedes? Sí, muchas veces. Lo que sí es cierto es que esos juicios quizá hubo un tiempo que me condicionaban y que me hacían tomar un camino u otro y ahora quizás me preocupan menos, No quiero decir tampoco que no me importen los juicios, pero me sirven más para intentar comprender al otro, o intento comprender al otro a través de esas opiniones que realmente para hacerme cambiar de dirección o para hacerme tomar un camino que no es el que yo había decidido tomar. Me has comentado antes que cada personaje tiene partes de ti. Me imagino que tiene que ser un ejercicio muy complicado el hecho de autoanalizarte a ti mismo para desnudarte, entre comillas, si me lo permite la expresión, para reflejarlo en la historia. Tiene que ser muy complicado. Es complicado. De hecho, cuando un libro como este entra tan de lleno dentro de emociones y sentimientos, evidentemente es complicado porque estás mostrando tus vulnerabilidades. Pero es que me parece tan importante. Yo creo que las grandes cosas en este mundo son complicadas, la mayoría, y son difíciles, que es más fácil quedarse en una meseta que subir una montaña, pero que es que el paisaje desde encima de la montaña merece más la pena que quedándose en la meseta. Entonces yo en este libro sí intento hacer un gran ejercicio de honestidad y cuando hablo de determinados personajes al final hablo siempre en primera persona, porque además yo creo que todo el mundo realmente, cuando estamos describiendo algo, describiendo un personaje o contando una historia, estamos contando nuestra propia historia.
No somos, o sea, yo no soy una sola persona, yo soy hoy una persona que a lo mejor tengo las ideas un poquito más claras o me siento mejor, pero mañana tengo miedo y soy otra persona distinta y soy una persona más vulnerable o más irascible o menos capaz de tirar para adelante. Realmente todos esos personajes te muestran en un porcentaje de tu vida. Si no es la que eres ahora, la que has sido antes, la que has caminado, la que se ha sentido asustada. Y entonces, al poner en boca de los personajes todas esas sensaciones y esos sentimientos, realmente lo que estás haciendo es eso. Yo creo que lo has dicho bien, o sea, te estás desnudando. Pero cuando te desnudas, hay algo, o sea, es difícil, da miedo, pero hay algo importante, y es que ya no te pueden quitar nada más. Es terapéutico. Entonces, sí. La editorial es Sidonia. Sí. Me imagino que en estos tiempos que corren, que te editen un libro, eso tiene que ser una gozada tremenda, ¿no? Es muy difícil, ya lo decía yo, porque además yo creo que el universo me ha ido poniendo cositas o pequeñas señales por el camino que a mí particularmente me encantan. Porque esta editorial en concreto, además, destina el 5% de todo lo que recauda en distintos proyectos humanitarios. Claro, decía yo en alguna entrevista, no sé si fue con Isa o con Sara, que pretender decir que ese fue uno de los motivos por el que elegí la editorial sería mucho decir. Ya con haber encontrado editorial me doy con un canto en los dientes, ¿sí? No pretendo tanto. Pero bueno, estoy encantada de que además pues haberme encontrado con alguien que destina parte de sus ingresos en este tipo de labores, que a mí me parece importante. ¿Dónde podemos encontrar esta obra, Mercedes? Pues en las plataformas digitales, está en El Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon, en la Snap, en la propia editorial Sidonia, y luego librerías en Mairena, de momento sé que la tiene María de Gracia y Anaya, que son las dos librerías que han tenido la Feria del Libro, y luego lo tiene también ya librería Acuarela, en El Prior, y creo que señorita Esquivel también lo había pedido, y de momento no sé ninguno más. Claro, sé que hay en la página web de Sidonia, sí que hay una lista de librerías y demás donde se tienen puesto en toda España, pero claro, ya eso se me escapa a mí un poquito de las manos. ¿Qué tiempo te ha llevado a hacer la obra? Pues la obra, lo que es escribir la historia, realmente lo he hecho en relativamente poco tiempo, porque son 438 páginas en ese formato, que en el formato que yo lo tenía preparado eran incluso más, eran 493, porque yo no sé escribir con un poquito de metodología. Yo soy muy pasional, o me dejo llevar mucho por las emociones. Así pinto, así escribo y no sé hacerlo de otra manera. Entonces cuando me pongo a escribir me meto y ya se me perdió la hora, el tiempo y no soy capaz. Y luego hay otro día que a lo mejor no puedo escribir y no puedo escribir y no me puedo sentar a escribir. Yo eso de 2 horas al día, 3 horas al día, soy incapaz de hacerlo. Entonces, como unos 4 meses aproximadamente tardé en lo que es escribir la obra. Luego corregirla, modificar, cambiar capítulos, ir para adelante, para detrás, todo ese proceso que también tiene un trabajito, pues otros 3 meses aproximadamente. ¿Desde cuándo escribes? Pues escribo exactamente, mira, hoy es aniversario, sé exactamente desde cuándo. Bueno, escribí opiniones, artículos y ese tipo de cosas ya hace más tiempo, no sabría decirte cuándo, ¿no? Siempre he tenido un poco de inquietud a la hora de mostrar cuáles eran mis concepciones sobre las cosas o mi forma de ver la realidad y compartirla con otra gente. Pero lo que es escribir literatura, novela, fue exactamente el día 21 de diciembre de 2012. Y lo recuerdo perfectamente porque es el cumpleaños de mi madre, que aprovecho para mandarle un saludo. La felicitamos desde aquí, de todo el equipo de 12TV también, claro que sí. Era el cumpleaños de mi madre y siempre es la primera cena de las Navidades, es el cumpleaños de mi madre. Y estábamos toda la familia reunidos cuando de pronto apareció una idea en mi cabeza y era ¿y si ocurre esto, qué? Y esa idea me llevó
a escribir un relato corto. Y ese relato corto terminó convirtiéndose en Ajenjo. Es este libro que tenemos aquí entre manos también, que nos ha traído muy amablemente. Ajenjo, la primera obra que escribió Mercedes Rodríguez. ¿De qué trata Ajenjo? Aunque la podemos ya también ver por internet, está completamente a disposición de los usuarios, también se puede comprar, claro que sí. Ya te vienen las bueno, indicaciones por internet en el blog. podéis bajar un capítulo y demás, porque sí que lo puse gratuitamente, capítulo a capítulo, durante un tiempo, pero claro, iba quitando el capítulo anterior. Entonces, la gente que en ese momento quiso leer el libro entero pudo hacerlo. Ahora mismo está el primer capítulo solamente, pero bueno, está en Amazon por 2 euros y algo, o sea que regalado. Es solamente tener ganas de tenerlo. Ajenjo es una historia de ciencia ficción, es la historia de una mujer blanca que su hijo parte al espacio y un día, pasado un año en el espacio aproximadamente, van a hablar con él, a ponerse en contacto en la NASA, en Cabo Cañaveral, a ponerse en contacto con él, y en medio de la comunicación se cortan las comunicaciones. Y a partir de ahí empieza un supuesto que juega con el espacio-tiempo, juega con la física cuántica y juega con un montón de cosas, y es un supuesto de algo que ocurre y que yo creo que al lector lo deja un poquito descolocado y le hace pensar en algunas posibilidades, porque además son posibilidades muy factibles. ¿Cuáles son los temas que trata? Sin desvelar la trama, que la has explicado perfectamente, pero ¿qué temas trata? Me imagino que serán los habituales, ¿no? Un poco. Bueno, trata la historia personal, primero es la historia personal de esta protagonista, de Blanca, y de la mujer de Javier, que es el que se va al espacio. Entonces trata la historia de ellas dos, la historia de qué pasa con ese corte de comunicación, que en principio lo que pasa es que desaparece la nave, pero qué ocurre con esa nave desaparecida. Y luego, pues a través de eso lo que cuenta es una posibilidad de distintas realidades. Es difícil contar porque, ya te digo, juega con el espacio-tiempo, juega con la ley de la relatividad, juega con la física cuántica, pero todo esto no está metiéndose en berenjenales difíciles de entender, sino que lo que está haciendo es llevando esos supuestos a un caso real, a una aventura. Son temas que a ti te llaman particularmente la atención, por lo que he leído en tu página web, 36escalones.com, el tema de las religiones, la filosofía, la mística, la ciencia. ¿Por qué te llama tanto la atención ese tema? O esos temas, mejor dicho, porque son muy variados. Sí, bueno, porque yo hace mucho, no sabría decirte cuánto, pero hace mucho que tengo la sensación, y es una sensación como cuando tienes delante un rompecabezas o un jeroglífico y no das con la tecla, no das con la pieza que falta, y de pronto haces así y ves algo y de pronto ves la solución, ¿no? Y yo siempre he tenido la sensación de que esta sociedad que tenemos y que compartimenta tanto las cosas, antes no era así. En la antigua Grecia o en las antiguas civilizaciones, el sabio era el que conocía de todo, el que integraba todos esos conocimientos, ¿no? Ahora, sin embargo, nos tienen tan enclaustrados en una base de un conocimiento concreto, nos quitan el resto, y yo me parece que es quitarle patas a una mesa, y es imposible que la mesa se sostenga sin esas patas. Y creo que la única posibilidad de entender la realidad es integrando todos esos conocimientos, y creo que en esos conocimientos es imprescindible la historia de las religiones, porque cuenta el anhelo del ser humano, la historia de la filosofía porque cuenta el pensamiento humano, la ciencia evidentemente que cuenta la realidad que empezamos a descubrir, creo yo, ahora. Y creo que uniendo esas cosas nos haríamos determinadas preguntas que quizás no nos hacemos, y vivimos en una realidad que la ciencia dice que no es real. ¿Cómo no nos preguntamos continuamente por esas posibilidades? Bueno, pues vamos a dejar, si te parece, esas preguntas ahí en el aire para que la gente en casa pueda repensarlas y pueda planteárselas, y vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida rápidamente aquí a los estudios de 12TV para seguir con Mercedes Rodríguez hablando de su obra y también de sus pensamientos aquí, ahora, cuando volvamos de publicidad. Hasta ahora.
Y continuamos en los estudios de 12TV para Mairena y para El Viso, y seguimos hablando con Mercedes Rodríguez, primero de esta novela, El rescate de Tamait, o una historia inacabada, que es la última novela que ha sacado aquí nuestra amiga Mercedes Rodríguez y que acaba de presentar hace unos días en la 11ª edición de la Feria del Libro de Mairena, pero también estábamos hablando de su anterior obra, de Ajenjo, una historia que nos comentaba es de ciencia ficción y se basa parte de una falta de comunicación entre una nave y Cabo Cañaveral. Ahí empieza esta historia, que fue finalista del concurso Felipe Trigo 2013. Me has comentado que este concurso no es cualquier cosa. No, la dotación del concurso era de 20.000 euros y pues se presentaron, me parece que fueron 500, no sé si 530 autores de toda España y de Iberoamérica también. Entonces, quedar entre los 12 primeros con la primera novela, pues para mí también fue un premio. Un premio enorme, un premio enorme, sin duda, y totalmente merecido. Quería tocarte un tema de Ajenjo que me ha llamado la atención, que lo comentaste a la compañera Belén y creo que también a Sara, y es que hablabas de 2 programas de radio, que uno de ellos, por lo menos, luego se hizo realidad. No sé si a través de tu novela o no. A ver, es una anécdota que me ha parecido curiosa. Es una anécdota, sí, que además me sirvió a mí para decidir en qué lenguaje iba a ir escrita mi segunda novela. Y fue que dentro del libro aparecen determinadas cosas, empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Y yo necesitaba 2 programas de misterio para que empezaran a ocurrir o se dijeran a través de esos programas determinadas cosas. No quería que fueran programas reales para no utilizar ninguno de los programas que hay actualmente en antena, y busqué 2 nombres que a mí me parecieron pues sugerente, y uno de ellos era La otra mirada. Me pareció una bonita forma de llamar un programa. Como hay tantos nombres utilizados, pues busqué en Google, pues no aparece el nombre, parece que puedo utilizarlo, y lo utilicé. Pero una vez que el libro se editó, un día, tomando una cerveza con una amiga, me dice, oye, ¿sabes que busqué el programa este de La otra mirada y me gustó? Es un programa muy interesante. Claro, le dije, yo digo, a ver, Nelita, ¿cómo te va a gustar si no existe, si me lo inventé? Dice, no, yo lo he encontrado. Total, que llegué a casa, empecé a buscar. Y claro, la razón por la que no lo había encontrado es que ya no se llamaba así, ahora se llamaba el Cajón de Grillo, pero había en algunos sitios determinados donde todavía aparecía junto con su anterior nombre, que era La otra mirada. Y entonces en ese programa que yo me descargué, uno solo, que es el que escuché de este programa, el entrevistador entrevistaba a un catedrático de psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona y hablaban sobre la optogenética. Además me parecía una cosa interesante y de ponerte los vellos de punta a partes iguales, porque parece ser que consiste en incluir en las neuronas proteínas que sirvan como interruptor, para encender y apagar esas neuronas a voluntad. Y de esta manera parece ser que lo que consiguen es borrar recuerdos de la mente, incluso incluir recuerdos falsos en la mente. Claro, a mí aquello... Eso es tremendo. Es tremendo. Él lo defendía diciendo que, bueno, que era una forma fantástica de tratar traumas, personas con problemas traumáticos, que podías borrarles ese trauma de la cabeza. Pero claro, a mí las posibilidades que da esa situación me parecen increíbles. Pero a mí lo que me interesó mucho también de este programa es que al final ese mismo catedrático, ese mismo científico decía: mira, incluso esto que parece tan raro y parece tan futurista, yo te lo puedo explicar cómo se hace y tiene su lógica. Pero la imaginación, algo tan humano que nos define como especie, como es la imaginación, a día de hoy no hay un científico que sepa decirte o que pueda decirte siquiera la más mínima hipótesis de qué es, de cómo se produce. Es algo totalmente desconocido para la ciencia hoy en día. Entonces, pues me pareció que este libro que habla tanto de mi visión de la realidad,
tenía que estar contado en ese idioma, que es el idioma materno de la imaginación, que es la fantasía. Porque además yo creo que la imaginación está tan denostada en la sociedad y en la educación actualmente. Estoy convencida de porque es la capacidad creadora del ser humano que el poder no controla. Y además es muy interesante ese punto de vista que das, porque la imaginación es lo que posibilita todo lo demás. No sé, me imagino que la rueda, que la inventó hace miles de años, imaginó su utilidad y luego la creó. Y así pues las hachas de piedra o todos los utensilios que hemos ido creando, los más rústicos sin duda, surgieron de la imaginación precisamente. Yo iría incluso un poquito más allá, me metería quizás en un terreno más valiente. Creo que la imaginación crea, de verdad. Si nosotros intentamos transponer los conceptos que se conocen de la física cuántica, que es la forma en la que se comporta la energía, a nuestra realidad, que al final no es más que una realidad de energía. Decía Tesla que si querías conocer el universo, piensa en él en términos de energía, frecuencia y vibración. No es más que energía vibrando a determinada frecuencia. Realmente la observación, la imaginación y la observación determina, crea la realidad. No ya que tú pienses en algo y luego lo construyas, crea la realidad. Y por eso yo creo que ahí hay un terreno tan amplio todavía por explorar, que empiezan a explorar, que llevan mucho tiempo explorando las distintas filosofías, que empieza a explorar la ciencia y que yo creo que un día llegaremos a juntar, que es cómo nuestra forma de ver la realidad puede determinar la realidad que vivimos, crear la realidad que vivimos. Bueno, es un tema muy interesante sin duda. Hay una cuestión que te quería preguntar sobre todo esto. ¿Qué te parece que haya tantos campos diferentes de ver una misma realidad y que esos campos muchas veces se contravengan de tal manera que incluso generen conflictos, como pasa con las religiones? Creo que simplemente es, mira, dentro de Ajenjo lo intento explicar de alguna manera. Intento explicar que la realidad vista desde la ciencia, desde la filosofía y desde la religión, se podría comparar, bajo mi punto de vista, en todas hay algo de verdad y en todas hay algo de equivocación o algo de intentar que su verdad sea la única. Y yo lo comparo dentro de Ajenjo precisamente con un congreso donde se hable de una rosa. Pero el congreso está dividido en tres partes. Y uno es un congreso de perfumistas donde hablan de las características que tiene la esencia de la rosa como perfume. Otro es un congreso de pintores donde habla solamente de la estética y de la plasticidad de la rosa, y otro habla de las características químicas y terapéuticas de la rosa. Y se ponen a discutir los tres congresos sobre que su visión de la rosa es la única real, la única que tiene razón o la única que tiene visos de contar la verdadera esencia de la rosa. Es que la rosa son las tres cosas. Es que yo creo que lo que nos está pasando es que nos emperramos tanto en esta parte de la realidad, es la única real, que nos estamos olvidando que quizás para ver la realidad hay que verla desde todos. Por eso yo te comentaba antes que me interesa tanto todas esas partes, porque creo que si realmente queremos hacer un dibujo de la realidad, tenemos que integrarlas. No podemos dejar a ninguna de ellas, porque estamos dejando parte de esa realidad fuera. ¿Crees en Dios? Creo en Dios, pero me parece que mi Dios tiene muy poco que ver con el Dios que pueden estar contando ahora mismo ninguna de las religiones, incluida la católica. Yo no creo, creo, a lo mejor existía, pero no es mi Dios un ser antropomorfo con determinadas características tan humanizadas que castiga y que premia dependiendo de las debilidades del que tiene enfrente. Si me preguntas por ese Dios, no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que no creó el mundo, sino que se convirtió en el mundo. Creo en un Dios que es una conciencia
preexistente de la que todos formamos parte, una pequeña parte, pues tal como cualquiera de nuestras células es parte de nuestro cuerpo y es nosotros también. No seríamos nosotros sin esas células, aunque ninguna de esas células por sí sola es nuestro cuerpo o es nosotros, pues algo así. ¿Es una forma de decir que nosotros hemos creado a Dios o no tiene nada que ver? Es un Dios preexistente, pero que está en la naturaleza. Sí, yo creo, a ver, yo quizás tengo varios artículos escritos sobre el tema. Yo, mi manera de imaginarme a Dios, mi forma de interpretar esa concepción, es que ese principio de todo, a ver, mira, por ejemplo, no sabemos si será la última teoría o la última opción, pero de momento parece ser que el mundo se creó, o la realidad se creó a través de un Big Bang, una partícula muy energética que hace explosión y a su paso va creando el tiempo y el espacio, que al final es lo mismo, porque el tiempo no es más que el transcurso de ese espacio. ¿Qué ocurre si esa partícula ya era consciente? Para mí eso es Dios, porque esa conciencia se va expandiendo de la misma manera. Porque claro, es que contar con que eso no fuera así también crea un problema, porque evidentemente, aparte del tiempo y del espacio, la conciencia existe. ¿En qué momento se crea esa conciencia? Ahora inclusive han dicho que el Big Bang había surgido de una expansión previa que luego se había contraído a su vez. Sí, es una de las teorías que existe. No sé si será así o seguirá expandiéndose. Pues puede ser, ¿no? Que al final sea como una especie de respiración, ¿no? Como nosotros mismos. Imagínate a cualquiera de nuestras células haciéndose esta pregunta dentro de nosotros mismos, ¿no? Bueno, ¿terminará de expandirse en los pulmones o se estarán expandiendo y volviéndose a contraer, ¿no? Es imposible. Pues algo así, ¿no? Quizás para nosotros quede un poquito lejos el poder entender tan determinado o de forma tan determinada ese tipo de cosas. No lo sé. En cualquier caso, para mí sigue siendo lo mismo. O sea, para mí lo que crea realmente es la conciencia, y creo que esa conciencia nos une. Creo que muchas escuelas, ¿no?, ya filosóficas, místicas, psicológicas, lo han llegado a entrever. O sea, estamos conectados de alguna manera, igual que en la física cuántica existe el principio de entrelazamiento entre las partículas. Jung llamó a eso que nos une nuestra conciencia, el subconsciente colectivo. Se ha llamado registro acásico, se ha llamado de 1000 formas distintas, y yo creo que al final lo que viene a decir es eso, es tan simple como que esa partícula que se expandió y creó el universo, no sé si unas cuantas de veces, si continuamente, o una sola vez, no lo sé, esa partícula ya era consciente. Y nosotros formamos parte de esa conciencia, y al igual que puede ocurrir con una célula de nuestro cuerpo que tiene toda la información, el embrión cuando empieza a funcionar, empieza a crecer, está compuesto de células madres, tiene toda la información, en cada una de las células tiene la información de todo el cuerpo, y hay un momento determinado de ese crecimiento donde el cuerpo necesita especializar esa información para hacer viable ese cuerpo. Entonces ahí hay una enzima en biogenética que se llama la mano del ángel, o que le llaman así, no sé si tiene también otro nombre científico, que se encarga de cortar toda aquella información que no corresponda al órgano donde esa célula va a ir adscrita. Pues yo creo que algo así es lo que ocurre con nosotros. Al final las grandes filosofías dicen que como es arriba es abajo, ¿no? Y como lo pequeño lo grande. Pues algo así. Además de escritora, también te interesa mucho la faceta de la pintura. Sí, hace muchos años que... Al final yo creo que lo que intento de una y de otra manera, con las habilidades que tengo, ¿no?, o que me permite mi realidad, es expresar lo que siento, cómo veo las cosas, cómo las percibo yo, compartir eso con otra gente. Y el primer lenguaje que utilicé para ello fue la pintura. Siempre me ha gustado dibujar. Yo los pequeños ratitos, las pequeñas distracciones que tenía desde pequeña siempre eran para hacer dibujitos, y bueno, pues desde
creo que el 92 o 93, ya me dediqué a hacer cursos y a pintar y a explorar ese terreno. Sí. Ha realizado 4 exposiciones, aparecen en el blog, todas ellas en 2 semanas, exposiciones colectivas, y entre tus maestros figura Miguel Tortorici, que sí, sí. es uno de las personas que han marcado a muchos de sus alumnos de Mairena. No podía ser de otra manera. Miguel era una persona muy especial y aparte de maestro mío era un gran amigo mío. Con el que compartí muchos ratos, muchas charlas, mucha filosofía, mucha forma de ver la realidad, y con el que fui muchas veces a esas exposiciones de 2 hermanas y pasamos el día allí charlando y viendo otras exposiciones, o sea, viendo otros cuadros de otros autores y demás. Sí, es alguien muy especial. A mí me ha marcado mucho en mi experiencia vital, no solo en la pintura, sino luego en muchas cosas, en muchas maneras de entender la realidad, ¿no? O quizás de no entenderla. ¿Fuiste política? Fui política también, sí. 8 años, como concejal, al menos. 8 años como concejal. En política estuve algo más de tiempo. La verdad es que empecé muy jovencita. Empecé en las escuelas de juventud en ese momento con 17 años y fui concejal con 22 años hasta los 30. Sí. En una época de cambios, año 91, si no me equivoco, corrígeme, sí, porque yo era muy joven. Entra Antonio Casimiro Gavira con el equipo del Gabinete Socialista. Sí. Anteriormente estaba José María Domínguez, sí, que era de otro partido, de UCD, si no me equivoco. Sí. Sí, pues, ¿cómo recuerdas esa época? A ver, recuerdo una época de descubrimientos, una época de mucha ilusión, porque bueno, siempre he sido una persona muy idealista. Entonces, pues fue una época donde a través de la política intenté encontrar esas verdades que quizás me llevaré toda mi vida buscando, porque no lo puedo hacer de otra manera, porque es mi forma de entender la realidad, y donde encontré algunas y otras no las encontré. Encontré quizás encontré lo que decidí que no era mi verdad, no era la manera de entender mi verdad. Y en ese transcurso, pues nada, pues evidentemente vivencias muy intensas. Aprendí muchísimo, aprendí a enfrentarme a un mundo difícil, mayoritariamente y sobre todo en aquella época masculino, de gente pues mucho más mayor que yo además era muy jovencita, y entonces bueno, pues fue un aprendizaje para enfrentarme al mundo de máster. Un máster, con aquella edad, pues imagínate. De máster, y donde viví también muchas cosas bonitas y cosas muy intensas que a lo mejor en otro tipo de sitio no hubiese vivido, ¿no? Pues parte de mi camino, ¿no? Parte de mi manera de entender la realidad y de luego ir creciendo. ¿Lo malo de la política tiene que ver con las personas que están en la política, según tu vivencia? No, mira, las personas somos personas, todas. Y todas tenemos nuestras debilidades y todas tenemos nuestras grandezas, ¿no? A mí lo que no me gusta de la política es quizás que haya que hacer demasiadas concesiones. Hay mucha gente en la política, y sobre todo a determinados niveles. Yo me imagino que según vamos subiendo las cosas empiezan a ser un poquito más complicadas, pero hay mucha gente que creo que intenta defender su verdad y que va con ideas que quiere llevar a cabo, pero el mundo en sí de la política es tan complicado que te obliga a hacer concesiones. Y tú te convences a ti mismo de que estás haciendo esas concesiones por un bien mayor, que no dices toda la verdad porque no se puede decir toda la verdad, porque hay que ser políticamente correcto, porque esto no lo van a entender, porque yo quiero el bien, porque al final tú buscas o intentas buscar un bien. Al menos yo es mi experiencia, tampoco puedo hablar por mucha gente, pero bueno, yo sí creo, ¿no? Sí creo. Yo básicamente creo en el ser humano. Creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Y si se quita el miedo, más todavía. Pero también es temeroso por naturaleza. Y el ser humano le teme desde pequeñito a que no te junten, a que te dejen fuera, a que no te entiendan, a tantas cosas.
Y por esas cosas tú vas haciendo concesiones a tu propia verdad. A lo mejor no para mentir, pero sí para ser políticamente correcto y no decir toda la verdad. Y yo llegó un momento en que me di cuenta de que no creía en que el fin justificaba los medios. Yo creo más en la frase de Gandhi de que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. El camino es lo importante. Cuando llegas ¿a dónde? ¿Dónde es el fin de ese camino? Siempre llegas a pequeñas cosas y esas pequeñas cosas te llevan a otra. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es la meta? No existe una meta, existe el camino. Y si en ese camino vamos haciendo concesiones en base a la meta final, yo creo que nos estamos engañando. Eso es lo que yo entendí. ¿Cuál era tu meta en ese momento? Mi meta en ese momento era creer que en la historia política y en el partido donde yo estaba militando y demás, se defendían realmente una manera de convivir, una manera de hacerle a la gente la vida más fácil, de compartir, de que los que tenían un poquito más de suerte fueran solidarios con la gente que tenían menos fortuna en ese momento, sin juzgar que aquella persona tuviera más capacidad o menos capacidad que tú, pues porque cada persona tiene sus facilidades, sus capacidades y no se trata de culpabilizar, se trata de compartir. Para mí es importante compartir entre todos porque creo que además no se puede ser feliz en un mundo infeliz. No, en lo mío me quedo yo y con mi felicidad tengo bastante. Yo creo que estamos tan conectados que el mal de otro, el no entender, para mí, y por eso es lo que yo entendía y eso sí sigo entendiéndolo, el no entender que la mano, que el martillo que golpea esta mano te está golpeando a ti, es no entender nada. Pensar que tú puedes golpear a otro, golpear a otra persona o dejar que caiga otra persona y que eso a ti no te va a llegar a afectar, me parece que es no entender la realidad. Eso entendía entonces y eso sí sigo entendiéndolo ahora. ¿Y por qué decides que tu etapa política se termina? Porque no encontraba que dentro de la política pudiera llegar a defender aquello, no sin hacer demasiadas concesiones. Y no me gusta hacer concesiones a mi verdad. A ver, iba a decir la verdad y me equivocaría, porque yo no tengo la verdad absoluta ni la verdad de nadie. Pero lo más que puedo hacer es defender mi propia verdad, aquello que yo pienso que es real. Yo creo que lo más que puede hacer cualquier persona, que lo malo es defender algo a sabiendas de que tú no lo crees verdad. Porque entonces no es solo que no sea la verdad de nadie, es que no es siquiera la tuya. Y yo no quería hacer esas concesiones, no me sentía a gusto. Creo que para una verdad o defender una verdad había tantos caminos, tantos recovecos, tanto teatro por el medio, tantas pequeñas medias verdades, que al final no sabía si entre todas esas medias verdades se estaba terminando de perder de algún modo la verdad en la que yo creía. Y no me encontraba cómoda en ese camino. Podemos terminar la entrevista diciendo que Mercedes Rodríguez es una persona muy empática y que todo lo que puede hacer por los demás lo hace, bien sea en política o bien escribiendo para ayudar a otras personas a que encuentren su verdad. Eso intento, porque creo que además, creo dos cosas. Primero, que para mí no tiene sentido vivir de otra manera. Y segundo, por lo que he dicho anteriormente, porque creo que no se puede crecer solo, porque creo que para crecer o ayudas y crecemos todos o no llegas a ningún sitio. Y sí me siento, es cierto que yo me siento una persona empática, porque siempre me ha ocurrido, o sea, he llorado con el mal ajeno, o sea, soy incapaz de ver el sufrimiento ajeno y que no me afecte. Entonces, bueno, pues de una u otra manera sí intento, en la medida de mis posibilidades, aliviar ese sufrimiento ajeno, porque al final se convierte también en mi sufrimiento. Pues esperemos que hayas podido disfrutar de la entrevista, no te haya sido sufrida. Muchas gracias. He disfrutado de ella, me ha parecido cortísima. Cortísima, te lo dije. Así que, bueno, si quieres lo dejamos abierta a una segunda oportunidad para vernos. Cuando tú quieras. Más adelante.
Pues vamos a dejarlo aquí. Recordamos El rescate de Tamait o Una historia inacabada, un libro que pueden adquirir bien por internet, bien en cualquiera de las librerías de Mairena del Alcor. Es su última novela, la que presentó en la 11ª edición de la Feria del Libro. Esta es la anterior, Ajenjo. Aquí tienen los dos ejemplares, lo pueden leer. Yo me voy a quedar con los dos. Te agradezco que nos hayas hecho esta concesión. Cuando lo lea lo dejaré en la casa para que lo puedan ver mis compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.